Bueno, un recorderis rapidito de lo que hemos visto la clase pasada. A ver si por aquí lo tengo. Hicimos un taller sobre lo que habíamos visto en la sesión 4, que eran las sentencias de decisión. Entonces hicimos unos ejercicios muy facilitos, adivina el número secreto, adivina la puerta mágica. También hicimos un condicional para que pueda manejar un bus de fiesta y otro un poquito más complejo sobre una tienda de dulces, ¿vale? Entonces hicimos esos 4 ejercicios, de igual manera se compartieron, no sé, creo que no los llegué a compartir, no los compartí. Bueno, los voy a compartir por el grupo para que ustedes puedan practicar con ellos sentencias de decisión, para que les queden ahí, ¿listo? De igual manera en la clase está grabado, entonces todavía ahí pueden ver los ejercicios. El día de hoy lo que vamos a hacer es trabajar con estructuras cíclicas. Si mal no recuerdo, alguien me había preguntado de que si podíamos hacer una contraseña y que el programa preguntara hasta que la contraseña está bien. Entonces, en este tema vamos a ver cómo se hace esa parte. Entonces, una estructura cíclica es también conocida como un bucle o loop, que es una estructura en programación que permite repetir un bloque de código. Los ciclos son fundamentales en programación para automatizar tareas y hacer el código más eficiente. Entonces, para entenderlo mejor, de esta manera se ve en un flujograma. Es muy parecido a la sentencia de decisión. Lo que pasa es que aquí vamos a repetir una secuencia de acciones por las veces que una expresión lógica nos dé verdadero o en este caso falso, dependiendo de cómo lo configure. Entonces, lo que va a hacer es, si se cumple una condición, entonces vamos a dar la vuelta. Se sigue cumpliendo la condición, vamos a dar la vuelta. Así sucesivamente hasta que la condición ya no se cumpla y salimos del proceso. Como lo habíamos visto con la contraseña, supongamos que mientras la contraseña que ingrese el usuario no sea igual a la contraseña que pusimos secreta, entonces vuelva a repetir esta secuencia de acciones y vuelve a repetir y vuelve a repetir. Cuando la contraseña ya sea igual, entonces salimos del bucle y terminamos el proceso. Entonces hay dos estructuras. Las estructuras cíclicas que se usan con la palabra for y con la palabra while. Son ciclos, pero se usan de manera diferente. Entonces imaginemos una fábrica de galletas. Entonces para esta analogía, pues en una fábrica de galletas nosotros tenemos que hacer una cierta cantidad de galletas. Y para ello, pues podríamos hacerla una por una, pero pues eso nos tomaría mucho tiempo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Una máquina que pudiera hacerlo por mí. Y entonces ahí agregamos la fábrica de galletas. Pero hay dos casos para hacer esta fábrica de galletas. En el primero, supongamos que queremos realizar 100 galletas. Y en el segundo, supongamos que queramos realizar galletas hasta que se terminen los ingredientes. Son parecidas, pero se hacen las cosas de manera distinta. Para las 100 galletas, pues nosotros dispondremos de los ingredientes. Y para realizar las galletas hasta que se terminen los ingredientes, es una expresión lógica totalmente distinta. Entonces vamos a ver cómo se ve un ciclo for en Python. Entonces, nosotros vamos a escribir la palabra reservada for. Vamos a agregar una variable. Esta variable, ¿qué es lo que va a almacenar? Va a almacenar el número de iteraciones o la iteración que se esté ejecutando. Agregamos la palabra in y después la secuencia. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Ahora, muy importante, cuando nosotros usamos for, muchas veces usamos otra función en Python que se llama range. Y esta función nos ayuda a generar una cantidad de números con un inicio y un fin. Entonces, por ejemplo, range, donde solo tome un numerito, nos va a generar números desde el 0 hasta ese número menos 1. Si le ponemos dos números divididos por una coma, le estamos diciendo que inicie desde el número que le estamos diciendo y termine en el número que le decimos menos 1. Y hay otra forma de usar range, donde además de poner el inicio y el fin,
ponemos de a cuántos pasos va a dar entre esos dos números, ¿vale? Entonces siempre recuerden que el número que estamos colocando como final va a ser una unidad menos, ¿listo? Entonces aquí estamos viendo un ejemplo más práctico. Entonces decíamos que range tiene inicio, fin y paso. Si yo solo coloco un número, entonces va a imprimirme números del 0 al 9. Aquí hay un error. Entonces va a empezar desde el 0 y va a llegar hasta el 9. ¿Por qué? Porque pusimos 10 y n menos 1. Si reemplazamos n, sería 10 menos 1, nos daría 9. Ahora yo quiero que no empiece desde el 0, sino que empiece desde el 1 y termine en el 10. Entonces vamos a poner el 1 y el 11, porque no llega hasta el final. Y también está para que yo pueda poner un paso. Entonces le voy a decir que empiece desde el 0, que termine en 11 y que vaya sumando de 2 en 2. Entonces va a imprimirme todos los números 0, 2, 4, 6, 8, 10. De esta forma, entonces, si yo quisiera sumar los números del 1 al 10, entonces aquí definimos en la segunda línea una variable suma que le vamos a asignar el valor de 0. Entonces le decimos que for, o sea, que se repita para la variable i, que va a ser nuestra variable que lleva las iteraciones. Y le decimos que en el rango de ¿qué? De 1 hasta 11. O sea, que va a contar los números del 1 hasta el 10. Entonces vamos a decirle que suma vaya almacenando los valores que toma i en cada iteración. ¿Qué valores va a tomar i en cada iteración? Entonces, él va a hacer la primera vuelta, ¿cierto? Y para el rango de 1 a 11, entonces va a empezar por el 1. Entonces, i en la primera iteración va a valer 1. Y suma va a valer 1, porque le estamos sumando a suma que valía 0, una unidad. Ahora, como el rango no se ha acabado, vamos a pasar a la segunda iteración. Vuelve a empezar. Entonces, en este caso, i va a valer, ¿cómo borro? Borro. Aquí. En este caso, i va a valer 2 y suma valía 1, ¿cierto? Si yo le sumo eso, entonces ahora suma va a valer 3. ¿Se ha acabado el rango de números? No, nos faltan de aquí hasta el 10. Entonces, cuando lleguemos al final, i va a valer 10 y suma va a valer 55, que es la suma de todos los números del 1 hasta el 10. Entonces, de esta forma podemos usar range con el ciclo for. Ahora también no es necesario usar range para utilizar un ciclo for, también lo podemos usar con una lista. ¿Qué es una lista? Es pues un tipo de dato que vamos a ver después. Los tipos de datos ya los vimos, pero esta es otra forma de almacenar datos. Entonces, en una variable que se llama lista, lo que vamos a almacenar es 1, 2, 3, 4, 5 elementos y cada uno tiene el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. De esa forma, entonces, con suma vamos a volver a almacenar la suma de todos los números y lo que vamos a hacer es el ciclo for. Ahora ya no se llama la variable i, sino la variable elemento. Y le vamos a decir que la secuencia, ¿cuál es? La de la lista. Entonces, él va a recorrer esta lista, parte por parte, por el primero, por el segundo, por el tercero, por el cuarto y el quinto elemento. Y ya haciendo la suma de todos estos números, pues nos va a dar 15. Jonathan, ¿tiene una pregunta? Sí, profe, una pregunta sobre las listas. Las listas pueden ser, o sea, pueden ser de caracteres mixtos, es decir, números y letras, o solo números, solo letras. ¿Sí me Claro, entiendes? podemos tener números, podemos tener cadenas de texto, Ok, podemos tener booleanos ok. y también flotantes.
¿vale? Dentro de una misma lista, o sea, no. Dentro de una misma lista. Pero para caracteres de hacer un ciclo, pues necesitamos son números, pues por lo que le necesitamos dar una secuencia de números. Ok. Pero un for también puede recorrer una lista de caracteres. ¿Cómo así? Pues él puede contar cuántos caracteres hay ¿qué? En nuestro texto. Y de esa forma también podemos recorrer una lista de caracteres. Bueno, un string, más bien. Ahora veamos un ejemplo. Para calcular el ahorro en un año, supongamos que ahorras una cierta cantidad de dinero y cada mes, y calcula cuánto tendrás ahorrado al final del año. Entonces, el ahorro mensual que se ganará esta persona serán de $200, por así decirlo. Y el total ahorrado es una variable que nos va a ayudar a guardar pues todo lo que vamos a ahorrar de ese año. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Debo hacer un ciclo que a la variable que va a llevar las iteraciones le voy a llamar mes, que es como lo más acorde, en una secuencia de ¿qué? De los 12 meses del año. Entonces va a ir del 1 al 13, porque recuerden que el del final no se cuenta, se le dice menos 1. Entonces sería del 1 al 12, ¿cierto? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? A total ahorro le voy a adicionar en cada iteración el ahorro mensual. Entonces, en la primera iteración, entonces le voy a adicionar 200, en la segunda iteración voy a adicionarle otros 200 y así sucesivamente hasta que llegue al final de la secuencia. De esta forma, pues ya cuando llegue al final nos mostrará el total ahorrado, que en este caso son 2.400 ahorrados. Ahora vamos a pasar a lo que son los ciclos while. Un ciclo while es que vamos a ejecutar, este sí es más parecido a lo que vimos acá, que se ejecute una secuencia de pasos hasta que se incumpla pues la regla. Pero se parece mucho al ciclo for porque va a ejecutar una secuencia de pasos hasta que se termine la secuencia. Sí, pero digamos que el for y el while los podemos usar de la forma que más cómoda nos parezca o que sea como más acorde al problema que le estamos dando solución. Entonces, en un ciclo while vamos a hacer la misma suma de números del 1 al 10. Por eso les digo que se pueden usar los dos ciclos, pero con algunos problemas va a ser mejor y con otros problemas va a ser mejor usar el ciclo while. Entonces aquí yo tengo mi variable suma, la que ya conocemos, y ahora tengo otra nueva variable que se llama i. Como el ciclo while no tiene un contador de las iteraciones, no tiene una variable en la cual yo pueda poner como lo que va en cada secuencia, entonces por eso saco esa variable i. Entonces uso la palabra reservada while y aquí está la condición que se va a cumplir en cada iteración. Entonces le estoy diciendo que mientras i, que en este caso vale 1, sea menor o igual a 10, haga esta parte de código. Entonces lo que va a hacer es ejecutar este código que suma, le vamos a sumar i, en este caso sería 1, que es lo que vale acá, y ahí le vamos a cambiar el valor y le vamos a sumar una unidad, va a ser 2. Entonces él va a repetir este código por segunda vez, ¿por qué? Porque si i es menor o igual a 10, vuelva a ser el código. Y en este caso se cumple la norma porque i vale 2. Entonces va a repetir y en la próxima i va a valer 3. Es menor o igual a 10, va a repetir otra vez el proceso. La próxima va a valer 4, 5, 6, hasta llegar hasta 10, que todavía ahí cumple. Y ya cuando sea 11, se va a salir de este bucle y va a seguir con todo el código que tengamos debajo. Aquí tenemos otro gran ejemplo que habíamos visto
en el taller pasado que habíamos hecho un juego de adivina el número. Pero, ¿qué pasaba? Nosotros podíamos ejecutar el código una sola vez. ¿Y qué era lo que necesitábamos? Que el código se ejecutara tantas veces sea posible para que el usuario pues ganara. Entonces, aquí está muy resumido, pero ¿qué es lo que busco? Entonces, yo voy a definir un número secreto que quiero que el usuario adivine. Y voy a poner una variable de adivinanza en donde voy a guardar el input del usuario, la entrada del usuario. Entonces le voy a decir que mientras adivinanza sea diferente del número secreto, entonces dígale al usuario que en adivinanza hágale la pregunta de adivina el número secreto, lo guardo como un entero y hasta que él no ponga el 7, no voy a poder salir de este bucle. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo pongo el 7, entonces ya sería diferente del número secreto. Ve, digo, ya sería igual al número secreto y por lo tanto saldríamos del bucle. Si yo pongo otra cosa, va a volver a repetir este bucle, lo va a volver a repetir hasta que coloquemos el número 7, como se ve acá en el ejemplo. Y al final seguirá con el código. De pronto es un poco engorroso al principio aprender los bucles, pero es una muy buena herramienta para hacer este tipo de ejercicios, adivina el número secreto, ingresa la contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también tenemos la del ahorro mensual, lo que yo les decía, que podríamos hacer los mismos ejercicios con el ciclo for, pero también con el while. Solo es, solo hay que echarle un poco más de cabeza para ver cómo hacemos la transformación. Entonces, en este caso, en ahorro mensual, yo le voy a preguntar al usuario cuánto es el ahorro mensual. Supongamos que dijo 200 y ahora tengo otra variable que se llama meses. Como yo aquí ya no tengo una secuencia, tengo que usar algunas variables como contadores. Y tengo otra variable que se llama total ahorro, que va a guardar pues el total del ahorro al final de toda la secuencia que yo le voy a programar. Y una variable i que va a ser como el contador de nuestro ciclo while. Entonces, i es menor que los meses, o sea que 0 es menor que 12, entonces se cumple. A total ahorro le agrego lo que ingresó el usuario, en este caso digamos que fue 200, y ahí le sumo una iteración. Y total ahorro tendrá 200 en la primera, 400 en la segunda, 600 en la tercera, así hasta llegar a que i valga 12. Cuando i valga 12 se va a salir de este bucle y va a seguir con el código que tenemos más abajo. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo con un taxi que cobra una tarifa inicial y por cada kilómetro cobra otra tarifa. Entonces, tenemos tarifa inicial, que es equivalente a 2000. Tenemos tarifa por kilómetro, que es equivalente a 500. Los kilómetros, que en este caso son 10, y el contador, ya no le puse i, sino que le dije que se llama contador, para que no sea tan confuso. Entonces, el costo total no empieza en cero. ¿Por qué? Porque ya contamos con una tarifa inicial. Entonces, le vamos a decir que costo total es igual a la tarifa inicial. Entonces, mientras que el contador no haya recorrido los 10 kilómetros que va a recorrer el taxi, entonces sígale agregando la tarifa por cada kilómetro. Entonces, cuando el contador ya haya logrado el primer kilómetro, le va a agregar la tarifa por kilómetro. Así hasta terminar el recorrido. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos para que ustedes los puedan hacer, para que los intenten. Si quieren los ¿qué? Si ya alguien tiene Visual Studio Code descargado, hacemos estos dos y yo hago el primero para que vayamos calentando. ¿Les parece?
Listo. Listo. Entonces, dice por acá, se me perdió. Aquí. Escribir un programa que pregunte al usuario su edad y muestre por pantalla todos los años que ha cumplido desde 1 hasta su edad. Entonces, vamos a hacer la variable edad. Vamos a decir igual a entero porque estamos preguntando una edad. Y vamos a hacer un input de preguntarle ingrese su edad. Entonces, dice que muestre por pantalla todos los años que ha cumplido hasta su edad. Entonces, ¿qué debería ser? ¿Un ciclo for, un ciclo while? Básicamente podría ser cualquiera de los dos. Vamos a hacerlo con while. Mientras que también aquí vamos a agregar un contador. Va a ser igual a 0. Entonces, mientras que el contador sea menor que edad, dice, pregunta al usuario su edad y muestra por pantalla todos los años que ha cumplido, desde 1 hasta su edad. Entonces, si ven, me dice desde 1 hasta su edad, yo lo puedo decir al contador que empiece en 1, por ejemplo. Mientras este sea menor que mientras sea menor o igual a la edad, imprima todos los años que ha cumplido y le agregamos uno. Entonces vamos a ver si todo está en lo correcto. Entonces supongamos yo tengo 27 años y me ha mostrado todos los años que he cumplido desde 1 hasta mi edad. Que yo lo quiero hacer con el ciclo for. Entonces vamos a borrar todo esto aquí. Le voy a decir for años in range. Y me dijo desde 1 hasta la edad que cumplo. Entonces, como no sé qué edad va a poner el usuario, entonces pongo la variable que guardo esa edad. Y imprimimos. Le poner cada año que ha cumplido desde 1 hasta su edad. Limpiamos aquí. Y volvemos a correr. Entonces, no pongamos tanto, pongamos que tengamos 10. Y se me olvidó que le tenemos que agregar 1 para que llegue hasta el final. Volvemos. Ahora sí ponemos el 10. Y va desde el 1 hasta el 10. Fácil, ¿cierto? Sí, claro. Profe, ¿y cómo era la condición para que contara, por ejemplo, de 2 en 2? De 2 en 2. Supongamos que quiero que muestre todos los números pares eh, hasta mi edad. Entonces yo aquí le digo que a cada iteración súmele 2. Pero en este caso tendríamos que empezar desde el 2. Porque si yo empezara desde el 1, pasaría esto. Yo aquí pongo el 10, entonces va a sumarle la primera iteración, 2 unidades, 3, 5, 7. Entonces vamos a ir por los números impares. Pero si yo quisiera que empezara con todos los números pares, vamos a poner aquí, empieza desde el 0. ¿Qué no queremos del 0? Pues ponemos el 2 como inicio. Ponemos 12, por ejemplo. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces de esta manera se usa el paso. Aquí tenemos el número con el cual inicia, en el cual quiero que termine,
si quieren que termine exactamente, por ejemplo aquí, me tocó agregarle una unidad porque esto llega hasta el final menos 1. O sea que va a llegar hasta la edad que yo le ingrese, menos 1. Si yo pongo 27 va a ser 26, si yo pongo 15 va a ser 14, etcétera, etcétera, etcétera. Y el paso ya depende pues, del contexto. Si nos piden todos los números pares eh, hasta la edad que usted cumplió. Quiero todos los números pares de tal número que quiera ingresar. Sáqueme todos los números impares de, no sé, de un dado, por ejemplo. Entonces, de esta forma, pues usamos range con los tres valores. Ahora, ¿alguien tiene Visual Studio Code abierto por ahí? Sí, profe, yo lo tengo abierto. Entonces, puedes compartir pantalla y vamos a hacer escribir un programa que pida al usuario un número entero positivo y muestre por pantalla todos los números impares desde 1 hasta ese número, separados por comas. Vamos a ver. Entonces, todos los números, primero tenemos que decirle al programa que le pida un número entero positivo y después vamos a hacer un ciclo para mostrar en pantalla todos los números impares desde el 1 hasta ese número separados por comas. Ahora sí, ya veo el enunciado. ¿Cuál es el segundo? Ese. Lo primero que vamos a hacer es pedirle un número entero positivo al usuario. Entonces vamos a definir una variable donde vamos a poner una entrada. Número entero positivo. Muy bien. Ese, Y de ahí lo que nos piden es que mostremos en pantalla, o sea, que imprimamos una salida con todos los números impares desde el 1 hasta ese número. Los separados por comas se los dejo de tarea. ¿qué más sería? Aquí que tendría que poner número, ¿no? Ajá. La i igual a 1 no iría porque Ajá. acuérdate que ahí solo va el nombre de la variable que va a llevar la iteración. Donde nosotros definimos dónde empieza esa secuencia de números es en la secuencia, valga Entonces, la redundancia. aquí que pondría for número. Entonces sería for i, porque número es la variable que está guardando For i. el número que nos puso el usuario. Ajá. Y sin poner ninguna coma ponemos in, la palabra in, sin la t. Y ahora aquí viene la secuencia, que sería range. Nos dijeron que empiece desde el 1 Del 1. hasta el número que nos están pidiendo. Que sería así, ¿no? Hasta número. Así. Ajá. Y le tenemos que agregar una unidad, porque recuérdate que no Claro, no coge. llega hasta el último número, sino que tenemos que agregarle una para que llegue hasta el final. Y por Y último, que sume de cuánto. De dos en dos, ¿no? sí. Y así serían todos los impares. Va dentro del paréntesis. Aquí. ¿Así? Exacto. ¿Por qué me da error? O sea, porque tengo un wording ahí. Porque falta que pongas lo que va dentro del for. Ok, acá. Ajá.
Que sería... No, y, ¿no? Sería imprimir y, ¿no? Exacto. Entonces ya puedes correr el programa. Eh, ¿Qué pasó? ¿Que quedó congelado? no, no, estoy guardando. Ya, ahora Ah, sí. listo. Es que me pide guardar, creo que no veía. 10. Entonces, está muy bien. Está separado por comas. Pero vertical. Exactamente. Entonces, aquí hay un pequeño truco. Lo que vas a agregarle después de la coma es la Ah, palabra END, en. Espera. pero sin entre comillas. Sí, Exacto. en. Y le vas a decir que es igual a entre comillas, coma. Ahora vuelve a correr. Profe, ¿qué hace end? End lo que Finaliza. va a hacer es agregar al final de esa impresión la coma. Entonces, si ven, ya no lo va a imprimir en vertical, sino que con cada iteración le va a agregar a esa secuencia la comita al final de cada impresión. Y lo otro que Entonces, hace es que lo va a imprimir todo en una sola línea. entonces se puede decir que end se utiliza para imprimir en una sola línea un resultado. No exactamente. Lo que hace la palabra end es agregarle lo que queramos, si queremos un espacio, si queremos una palabra, y aparte de eso, combina, en este caso, en este ciclo for, todas las impresiones, en vez de hacerlo en multilínea, lo hace en una sola línea. Lo que pasa es que por defecto ¿cómo es? El Python ese es un barra n, ¿no? Ujú. Ahora, si yo quisiera que no saliera una coma en la última impresión, ¿qué debería hacer? Mm, -1. El menos. Supongamos, yo no quiero que salga el último número con coma. Yo ya conozco cuál es el último número, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué condición debería poner para que el último número no saliera con una coma? Eh, esta parte, ¿no? Ajá, Podría poner ¿cómo dices tú? Un if acá. exacto. Entonces, si estamos en el último número, lo imprime normal y mientras que no, lo vamos a imprimir. Iría antes del print, ¿no? La if acá. Exacto. Y ahí tú defines cuál es la condición. Eh, Mayor o igual a 9 sería, 9 es el número que él o ingresó. hasta Pero ¿qué 9 pasa igual a 9. si él ingresa otro número? Que debe llevar coma. El que no debe llevar coma es el 9. último número.
Y el último número es el que ingresa el usuario. O sea, que está guardado ¿en dónde? En la variable número. Entonces, él lo que hizo fue que si cuando i sea igual a ese número, lo va a imprimir sin coma. Y cuando no sea así, o sea, todos los números que están atrás, lo va a imprimir con coma. Pero lo imprimió con coma. Eh, Ahí le dejo la tareita para que, o bueno, que salió. Ahí está. Exacto, muy bien. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué? ¿Vamos con el otro? ¿Quién dijo miedo? El otro es muy parecido. No tienes que borrar nada, solo vamos a cambiar un número. Dice que escribir un programa que pide al usuario el número entero positivo, eso ya lo tenemos, y muestre por pantalla la cuenta atrás desde el número que ingresamos hasta 0. Entonces lo que va a hacer es una cuenta regresiva. Entonces, si nosotros quisiéramos usar esa secuencia de range y quisiéramos que fuera hacia atrás, entonces, ¿cuál es eso? ¿Y cuál es el número al que queremos llegar? A 0, ¿cierto? No es 1, es 0. A 0. Y, ¿Así? las, y el paso que tenemos ahí, sirve para otra cosa también. Pero espere, profe, entonces aquí sería menos. No, porque este no es el que cuenta. Este no es el que cuenta, este es el que suma. Esto sería. Exacto. Esto no. Entonces, una secuencia, Ajá. normalmente, él cuenta sumando números, o sea, que va Sí. de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero cuando nosotros le decimos que le vamos a agregar un paso, que es el tercer valor, entonces ya le podemos decir que vaya en un sentido o en el otro. ¿Cómo le podemos decir que vaya al sentido contrario? Restando, ¿no? Menos 1. Exacto, Pero entonces, ¿dónde pondría el menos 1? Sin número, en el paso, acá o en el tercer valor, que es el 1. acá. Eso. Entonces ahí le Ahí. estamos diciendo que vaya desde el número hasta el 0 y que vaya contando hacia atrás, o sea, que le vaya restando una unidad. Ya. Y en este caso ya no tendría que ser i Esto. igual a número, sino que Espérate. ¿Y qué dice cuando i valga que. antes de la cuenta de atrás? ¿Cero? Exactamente, For if y es igual a 0. exacto, porque es el número que vamos a llegar. Vamos a ver en qué nos vamos. Ok. 15, 14, 15. Ok, imprimió la coma. Exacto. ¿Por qué imprimió la coma? Porque y no llega a 0. Ujú. Sino que llega hasta dónde. Hasta 1. Hasta 1. Ahí está. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que llegue hasta 0? Ok, hay que hacerla llegar a 0. Bueno, bien. Como siempre le resta uno, pues ponerlo a uno. Ok, sí. Pero no, está en el Acá. for array número 0, menos 1, -1, ¿no? menos 1, número 15.
Si yo le pongo un -1 acá, no, porque el número acá le resta a Creo, al porque es que Y yo no he igual a estado en todas las -1, ¿no? clases y me siento más perdida que tú. Pues, ¿dónde está 0? Ponerle 1. ¿Dónde está 0? ¿Cómo? Ponerle 1 porque él siempre le resta 1. O no, aquí sería ponerle -1. Exacto. Ahí 1. Ajá. No, -1, porque es uno menos. Así. Sí, señor. Porque no se incluye el final. Y ahora cuando Exactamente. son negativos, en vez de quitarle uno, le adiciona uno. Ahí está. Exactamente. Listo. Entonces, faltan 2 ejercicios más. ¿Alguien más se anima o seguimos contigo? No, yo creo que Jonathan es el más duro acá entre nosotros. No, no duro, no, yo duro no soy. Bueno, por decisión Deme del público, un minuto nada más. dale, Jonathan. A ver, ¿cuál es el otro ejercicio? Eso, así me gusta. Escribir un programa que muestre el eco de todo lo que el usuario introduzca hasta que el usuario escriba salir. Entonces, Eco. qué es lo que nos están pidiendo aquí? Que un eco sencillamente podría ser que lo que Que repita lo que la persona escribe. exactamente. Hasta que escriba salir. Cuando escriba salir, sale del bucle. Eh, Ingrese lo que se lee. Ajá. Entonces, mm, Es diferente igual en vez de igual diferente. Ve, pues, sí, así. exactamente. ¿Qué es lo que es? Palabra. Estamos pidiendo un eco, ¿no? Que repita lo que el usuario diga. Oh, no, espere, no, break acá. Exacto. No, el Para break. los que no sepan, break lo que hace en el código es que en cualquier bucle, lo que voy a hacer es que cuando él lea break, va a salir del bucle. No importa si la condición se cumplió o no. Ahora, lo que tienes ahí es un bucle infinito. Sí, no, porque no le estoy dando la consigna para ingresar otra vez Ajá. la palabra. Entonces, ya. ¿Y qué pasa si quisieras escribir salir con mayúscula? ¿Se saldría? Entonces, no se saldría. ¿Qué Eh, deberíamos cambiarle?
Eh, ¿Qué podremos hacer aquí? ¿Dónde? Acá. Bueno, que vimos Ya, acá. ¿Dónde está una... el lower? El lower. exacto. ¿Cómo es que era el lower, profe? Punto. Así, ¿no? Ajá. Pero Me lo falta. deberíamos poner no allí, sino en Sí, la ¿no? condición. Entonces a palabra le agregamos al final un punto lower Aquí. en la condición, línea 3. Acá. Eso, punto lower y dos paréntesis. Para que imprima la palabra tal cual está escrita y no en minúsculas. Porque Para que cualquier palabra que le ingrese el usuario, la si repita sea tal cual salir en escrita. mayúscula y si sea mayúscula o minúscula, él lo que va a hacer es que lo que guarde en palabra lo va a volver todo a minúscula. ¿Listo? Entonces, cuando él llegue a la línea 3, todo lo que esté guardado en palabras, si está guardado salir con una mayúscula, una minúscula, una mayúscula, todo lo va a volver a minúscula. Ya, ahí salió. Listo. Bueno, falta un último ejercicio. Bueno, hagamos algo. Yo, que alguno de mis compañeros lo haga y yo voy copiando lo que me van dictando. ¿Les parece, ¿Quién se Adriana? anima? ¿Mando? No, yo no me animo porque he faltado a clases y de verdad estoy perdida en algunas cosas. Pero hagámosle, a ver. No, pero Ale, anímate y aquí entre los dos lo hacemos, pero tú me vas dictando lo que no, para que practiques. ¿Te parece? Pues es que más que practique, estoy perdida con sus hijos y sus cosas, pero bueno, hágale. Ale, sin miedo. Bueno, Cuando dé miedo, vamos, cuando da miedo es porque ahí es. vamos con el último ejercicio. Hágale. Entonces, tenemos la pantalla del móvil bloqueada. Entonces, partiendo de un pin secreto, intentaremos desbloquear la pantalla. Vamos a tener 3 intentos. Simula el proceso con el programa de Python y en caso de acceder, lanza al usuario un mensaje que diga login correcto. Si no, le manda un mensaje que diga llamando a la policía. O sea, el más difícil me lo dejaron en serio. Pero mírale el lado positivo, si lo resuelves es que ya entendiste todo el tema de la clase. No te digo que no he llevado el hilo de la clase, estoy más perdida, pero bueno. Bueno, entonces vamos por partes. Yo te voy ayudando, ¿vale, Adriana? Lo que necesitamos es un pin secreto. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que poner? ¿Un número? Un número. ¿Guardado en qué? Así. Tienes que guardar lo que te están pidiendo. Exacto. Sí. Necesitamos dos cosas. Una variable que es la que va a pedir y otra variable que va a guardar, que va a tener el pin secreto. Entonces, en esa variable que puso Jonathan, lo primero que tenemos que poner es el pin secreto del teléfono. Por ejemplo, 1, 2, 3 o lo que tú quieras. Ah, ok. Así ves. Ahora, como es un PIN, entonces son solo números. ¿De qué tipo Ah, debería ser eso? bueno, ¿Entero? sí. Exacto. In. Ujú. Listo, ya tenemos el PIN que ingresa el usuario. Ahora en otra variable debería estar, entre comillas, muy oculto, el PIN que va a intentar hacer match con el PIN que ingresó el usuario. Entonces, ¿qué necesitamos? Otra variable que tenga el PIN ya estipulado. Por ejemplo, el número 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, el número de las cuentas bancarias, etc. Ok, entonces ahí pones entero también y pones el número, 1, 2, 3, 4, que es el que debe coincidir. ¿Sí? Sí, pero la parte del entero no es necesaria realmente, porque aquí no tenemos que cambiar variable, sino que ya si nosotros ponemos solo números,
Python entiende que esa variable está guardando un Ok. entero. Listo. Ya tenemos el número que ingresa el usuario y el número al cual intenta desbloquear. Ahora viene la parte compleja. Los Lo intentos. que exacto. Entonces, ¿cuál es la condición para que él desbloquee el celular? Que esa segunda condición sea verdadera. O ¿Cuál sea, segunda igual. condición? O sea, que dijiste 1, 2, 3, 4. Que lo que dijiste sea igual a 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Y cuáles son las variables que debemos poner en esa condición para que sea efectiva? Entonces, necesitamos que la primera variable sea igual a ¿qué? A la segunda, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué deberíamos usar? ¿Un ciclo while o un ciclo for? Un ciclo for, pensaría. Un Porque se ciclo sabe. for. Muy bien. Entonces vamos a decir un ciclo for. Entonces, for. ¿Cómo le ponemos a la variable del ciclo for? ¿Intentos? Ah, no, no se puede. No se puede traer. While Podemos secret igual eso. a la ¿En qué? segunda. Que no fuera del hecho. Veo esa pantallita chiquitica. Estoy tratando de adivinar. Ahí sí no sé cómo hacerlo más grande, si te la dejo. Con No, fresco. control más. Pero sí lo hace. Sí, la hace más grande. Eso. Ay, gracias. Tampoco. Tampoco, pero no exageren, no estoy tan bien. Listo. For intentos. Después sigue la palabra in. Por intentos. Vale. Pin secreto In. igual a Minbase. Aquí, coma. No, coma no. Vamos a ¿Qué poner pongo? intentos y Ajá. sigue la palabra in. Ok. Eso. Y ahora sigue la secuencia. ¿Cuántos intentos tenemos? 3. 3. Listo. Entonces, debería ser 3. Range. range. Ajá. 3. ¿Hasta cuál? Hasta el 3, hasta el 2, hasta el, de 1 a 3, Del 1 al 3 sería, ¿no? del 1 al 3. ¿Y el último está incluido? No. No, entonces sería hasta el 4, ¿sí? No. Exacto. Ahí está. Muy bien. 2 puntos. Listo, ya tenemos el ciclo que va a contarnos los intentos. Ahora, ¿qué necesitamos? La Ahí condición. sí, dejo a Jonathan. Hasta ahí llegué yo. La condición Aquí está. de línea 6. No, quiero validar qué hace nada más. Listo. Ok, entra 3 veces. Ahí está, ahí entra 3 veces. Exactamente. Ahora, lo que necesitamos es que ya tenemos seteado lo que son los intentos. Ahora necesitamos la condición. ¿Qué dice la condición? Que si nuestro pin secreto es igual al pin base, entonces va a imprimir el mensaje de login correcto. Y en caso de pasarnos de esos 3 intentos, vamos a llamar a la policía. Entonces, ¿cómo sería, Adriana? Adriana. Pero entonces aquí no sirve for, profe. Yo no quería, o sea, estaba esperando, pero aquí no sirve for porque es que aquí tú necesitas una validación. Y for va a entrar todas las veces, sea cierto o no. Exactamente. Aquí es un while y la condición iría en el while. Listo. ¿Y qué más falta, Jonathan? Falta una cosita. ¿En Yo dónde? te dije, No, hay que yo hacer te el dije que no contaran conmigo para No, al esto. contrario, así aprendes. Mira, No, así vamos aprendiendo. así aprendes. El while, o sea, El while es cuando tiene que no, cumplir requisitos.
el for se queda aplicando la misma condición independientemente que tenga varios. Exactamente. Y el while hay que ponerle una variable de control, digo allá, aquí se me está montando, para que sean 3, o sea, sean 3 intentos. Cuando un i más 1, algo así. Entonces, ¿qué pasa? En la condición, si estas dos variables no son iguales y la i no es mayor a 3, sigue. Si no son iguales, vuelve y entra hasta que ya la variable sea igual a 3 y ahí se sale independientemente ¿cómo es? ¿Del bucle? De lo que haya insertado, claro. Sí me explico. Exacto. Y por último, ¿dónde debería ir ubicada la línea del pin secreto? La línea 1. ¿Dentro o fuera del bucle? No, también adentro del bucle. Exactamente. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Yo lo hago, yo lo practico después y se los paso por el chat. Se los dejo como tarea y ahorita les dejo el ejemplo de todos esos para que los vayan practicando. Adriana, te estoy viendo. Prometo ponerme al día para sacarla del estadio la próxima, ¿vale? Dale. Ahí Listo, ningún profe. problema. Listo. Bueno, entonces eso fue todo por la clase de hoy. En breve yo le voy a subir la grabación y nos vemos en la próxima sesión, que es del miércoles. Claro que sí. Gracias, profe. Gracias, Johnny. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Chao. luego, se cuida.